El doctor Abelardo Mariña Flores tiene algunas distinciones y reconocimientos tales como miembro del número de la Academia Mexicana de Economía Política AC a partir de marzo del 2013, investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, nivel 2, 2007-2011, nivel 1 con vigencia del 2012 al 2014. Reconocimiento de perfil deseable PROMEC, beca apoyo a la permanencia de la UAM a partir del 90, estímulo anual a la docencia y la investigación 91, 93, 95, 97, 2000 al 2011 y 2013. Reconocimiento de sobresaliente desempeño docente, Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades 2004, 6, 8 y 10. Premio a las áreas de investigación de la UAM Azcapotzalco 93, 2000, 2002, 2008. Premio anual a la docencia, Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades, concurso de elaboración de libros de texto de la UAM Azcapotzalco. Es doctor en Economía de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Andamos muy pumas también el día de hoy con los invitados y con algunos los de casa. Maestría en Economía, División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Licenciatura en Economía por la UAM Azcapotzalco. Profesor titular C. Ha impartido un sinnúmero de cursos. También en la maestría de Ciencias Económicas de la UAM, Teorías del Excedente Económico, es jefe del área de investigación de Sociedad y Acumulación Capitalista del Departamento de Economía, de la cual yo soy fan. Yo no me pierdo esos seminarios y los tomo frecuentemente, y por lo mismo necesitamos una perspectiva de la economía política. Por eso la ponencia del doctor se titula Una revisión del TLC y su posible retiro desde una perspectiva de la economía política, y tiene tiempo hasta por 30 minutos. Me parece que tiene otro nombre aquí él nos dirá un poquito más, tiene un poco de variación en el nombre, pero no en el contenido. Adelante, doctor. Sí, buenas tardes. Ante todo, agradecer a los organizadores de este evento. Sí, difiere un poco. Yo creo que en México sí hay muchos think tanks, y los think tanks están en las universidades públicas. El número de eventos y la calidad de los eventos que se desarrollan en nuestras instalaciones, en particular en la unidad Azcapotzalco, habla muy bien del papel que estamos jugando como espacios de pensamiento estratégico. Yo sí creo que debemos de impulsar un tanto la incidencia que podamos tener sobre el desarrollo de nuestro país, porque ahí es donde los resultados, las conclusiones de nuestras reflexiones se han quedado cortas, pero se han quedado cortas en fuerte medida porque los gobernantes neoliberales han tenido como uno de sus objetivos fundamentales excluir a las universidades públicas con su perspectiva crítica de lo que es el quehacer de nuestro país en términos de proyectos, programas y definición de políticas. Bien, el cambio de nombre es muy pequeño. En realidad, el título que yo estoy planteando aquí, lo que intenta, sí, es a partir de la temática, hacer una evaluación muy somera, pero integral, de lo que ha sido México en el marco del Tratado de Libre Comercio, ¿sí? Esa sería la parte analítica y perspectiva, y eventualmente sin Tratado de Libre Comercio, ¿sí? El enfoque desde la economía política. El enfoque de la economía política tiene una virtud que intenta ser multidisciplinario desde el planteamiento del problema. Y en particular los economistas políticos lo que tenemos como fundamento es destacar que lo económico, lo social y lo político solo son distintas dimensiones de los mismos procesos. En el caso específico de la economía hay una noción económica que es muy importante, la del excedente, ¿sí? Se habla mucho de la producción del excedente, de su apropiación y de su utilización,
Pero en realidad la noción de excedente no es un concepto económico únicamente, es un concepto social y político simultáneamente. ¿Por qué social? Porque el excedente siempre implica la apropiación de un grupo social, una clase social, de parte del producto del trabajo de otra clase social. Entonces siempre la idea de excedente implica la existencia de clases sociales antagónicas. Como estas clases sociales son antagónicas, pues los que son despojados no se dejan despojar voluntariamente. Entonces la noción de excedente es al mismo tiempo una noción económica, social y política, porque implica ejercicio de poder, implica normas, instituciones que garantizan la expropiación de una parte de la sociedad, de las clases dominantes, ¿sí?, de una parte del producto del trabajo de las clases subordinadas. Este es el enfoque de la economía política. El Telecán es solo una parte de lo que fue el proceso de instrumentación de las políticas de reestructuración neoliberales en nuestro país, que se echaron a andar de manera integral en 1982, pero que tienen algunos antecedentes desde 1976. Hay que entender que el neoliberalismo no nada más son políticas económicas, ¿sí? En realidad, el neoliberalismo ha implicado el triunfo de un nuevo bloque de poder, ¿sí?, económico, social y político, cosmopolita, totalmente globalizador, financiarizador, que es defensor de los intereses de los grandes consorcios financieros nacionales y mundiales, antipopular y autoritario. Este es el bloque de poder que se fue haciendo hegemónico desde 1982 en nuestro país. Este neoliberalismo ha implicado la imposición de un proyecto que ha sido desnacionalizador, desindustrializador y rentista, ¿sí?, evidentemente antilaboral, totalmente clasista, racista, misógino y antidemocrático. A mí me extraña cuando se espantan y dicen Trump es un racista y es un misógino. Todos los gobernantes neoliberales en este país han sido profundamente clasistas, racistas y misóginos. Veamos las historias de Peña Nieto, ¿no?, y otras historias anteriores. Este proyecto neoliberal ha sido totalmente funcional a las estrategias e intereses de las transnacionales, particularmente las de Estados Unidos. Uno de los aspectos de este proyecto neoliberal ha sido una apertura externa indiscriminada a los flujos comerciales y de inversión extranjera, tanto directa como de cartera financiera y especulativa. Entonces es importante tomar en cuenta esto. El Telecán solo es una dimensión de este programa neoliberal que se hizo hegemónico en nuestro país en las últimas casi 4 décadas. La que sigue, por favor. Las recientes reformas, ¿sí?, lo que han hecho es complementar, ya lo señalaba Jalife, una estrategia que implicó privatizar el sector paraestatal, que implicó la privatización, por ejemplo, de sectores estratégicos como los ferrocarriles, crecientemente, bueno, la petroquímica inicialmente, amplios segmentos de la industria petrolera poco a poco, de la industria eléctrica, el sistema bancario financiero, ¿sí? Estas reformas, ¿sí?, fueron reformas que se empezaron a imponer desde los años 80 y los años 90. Ha implicado un proceso, ¿sí?, de contrarreforma agraria durante el gobierno de Salinas, siempre una política antilaboral férrea, esa desde 1976 con la imposición
de los topes salariales. La reciente generación de reformas sí es importante porque puntualiza ciertos aspectos que habían quedado un tanto libres dentro de esta estrategia. La reforma laboral que finalmente acabó con la Ley Federal del Trabajo en 2012, la reforma energética, que no nada más es una reforma energética privatizadora de los recursos petroleros, sino que también es una reforma que apunta a la privatización del uso del suelo. La reforma de telecomunicaciones, la de transparencia, la electoral, la educativa, etcétera, etcétera. Todas estas reformas dicen una cosa, pero en realidad su contenido es un contenido que va en contra de los intereses de la población del país y favorece a grupos privados, tanto nacionales como extranjeros, oligopólicos y monopólicos. La que sigue, por favor. El modelo neoliberal mexicano es resultado de una estrategia multidimensional en donde, en particular, la política económica ¿sí? Se ha transformado en realidad en una ideología pseudocientífica. También, como dice Jalife, él ha analizado muy bien cuáles son los centros exponentes de esta ideología pseudocientífica. Es el ITAM, pero no nada más es el ITAM, en donde la eficiencia instrumental se plantea como un objetivo, pero que en realidad ¿sí? tiene un carácter clasista ¿sí? y favorecedor de los grandes oligopolios. Esta estrategia multidimensional en lo político se fundamentó en una transición democrática abortada una y otra vez. En todos estos años el fraude electoral se ha impuesto y se ha confirmado como un mecanismo de control. La alternancia únicamente se ha aceptado como mecanismo de cooptación limitado, ¿sí? Con vetos muy claros en términos de los resultados de los procesos electorales. Este sistema neoliberal también se ha sustentado en un renovado autoritarismo que ha sido característico del Estado mexicano, que surgió de la Revolución Mexicana, pero que ha adquirido nuevas formas de expresión. Ha habido una represión sistemática focalizada a todos aquellos que resisten la cooptación. ¿Cuáles son las especificidades del modelo? Fuertemente asociadas al desarrollo del Telecán. Si la siguiente, por favor. El resultado de estos años, anterior, por favor. El resultado de estos años de aplicación de las políticas neoliberales ha sido ¿sí? un proceso de acumulación productiva industrial precario. ¿Sí? Desde 1982 nos dijeron estas reformas nos van a permitir, gracias a la competitividad, ampliar los espacios de inversión productiva. El resultado no da lugar a dudas, estos son datos, ¿sí? Las tasas de acumulación productiva no han recuperado los niveles que tenían en los años 70 y los años 80. El sistema en este sentido es un fracaso. La que sigue, el resultado de esta precariedad de la acumulación es el lento crecimiento de la economía. Fíjense aquí, tenemos el crecimiento de la economía en los 70 hasta 82, tasas del 7-8% promedio anual, y que ha sido durante el neoliberalismo un exiguo 2% anual. ¿Sí? El crecimiento del volumen de bienes y servicios con que la población mexicana tiene que satisfacer sus necesidades de consumo ha crecido a un magro 2% durante este periodo del neoliberalismo. Entonces el resultado es evidentemente un gran fracaso. La que sigue, por favor. Esta exigua inversión productiva y lento crecimiento se ha dado a pesar de una recuperación de la rentabilidad del capital,
Los neoliberales nos dicen, hay que apretarse el cinturón, ¿sí? Hay que privatizar, ¿sí? Hay que permitir que las empresas tengan ganancias. Si tienen mayores ganancias van a invertir más y la economía va a crecer más. Es falso, ¿sí? Las empresas han mejorado su rentabilidad y no han cumplido con su supuesto compromiso de dinamizar la inversión productiva, ni por lo tanto el crecimiento del producto, ni el crecimiento del empleo. La que sigue, por favor. Esta recuperación de la rentabilidad capitalista, ¿en qué se ha sustentado? La línea verde lo que nos muestra es la participación de las ganancias en el valor nuevo agregado en el país. Si ustedes se dan cuenta, en los años del neoliberalismo, ese es uno de los rasgos fundamentales del neoliberalismo, ese apretarse el cinturón, ha implicado, ¿sí?, un incremento, ¿sí?, de la participación de las ganancias en el valor nuevo agregado de niveles del 55% a niveles del 75%. ¿Sí? La mayor parte de la población del país vivimos de lo que nos dan las remuneraciones a nuestro trabajo, ¿sí? Y solo es una pequeña élite oligárquica, ¿sí?, la que se apropia de las ganancias. Pues esta pequeña élite le ha ido muy bien en estos años, del 55 al 75. Es uno de los fundamentos, ¿sí?, del estancamiento de la economía mexicana. La que sigue, por favor. El empleo, ¿sí? Reformas laborales van, reformas laborales vienen, la definitiva de 2012. ¿Y cómo nos mienten los neoliberales? Que al flexibilizar los mercados laborales se van a generar más empleos y empleos de mayor calidad. Vean los resultados, ¿sí? Si nosotros, además de la tasa de desocupación tradicional, añadimos la desocupación encubierta y la subocupación, tenemos que en promedio, y estas son cifras oficiales, está subestimado, pero según cifras oficiales, ¿sí?, más de una quinta parte de la población económicamente activa de este país está desempleada o subempleada, ¿sí? El recurso productivo fundamental de este país es desperdiciado por las políticas neoliberales. La que sigue, por favor. Los salarios, ¿sí? Fíjense qué bonita gráfica, ¿no? El nivel máximo de salarios, el poder de compra de los salarios de nuestro país se dio durante las épocas de los nefastos populistas en 1976. Gracias a nuestros preclaros neoliberales, el salario mínimo se desplomó, ¿sí?, y no se ha recuperado. ¿Qué tanto se ha desplomado? Fíjense que el salario mínimo, ¿sí?, en 1976, ¿sí?, es como si hoy ganara un trabajador con salario mínimo 8,300 pesos. ¿Sí? Ustedes se imaginan que les digan, oye, un trabajo, les ofrecemos una chamba de salario mínimo. El día de hoy son 2,000 y pico de pesos, ¿no? ¿Sí? En 1976 un empleo de salario mínimo era de 8,300 pesos. ¿Sí? Ha habido deterioro del poder de compra de los salarios. Fíjense el nivel. En el caso de los salarios medios manufactureros, ¿sí?, la caída no ha sido tan fuerte, ¿sí?, pero nos preguntamos, ¿y esas reformas de mercado, esas reformas de los mercados laborales realmente han ayudado a generar más empleos y de mejor calidad? Pareciera ser que no. La que sigue, por favor. Esta es triste, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, ¿sí?, hasta arriba son trabajadores que no reciben ningún ingreso. La siguiente son trabajadores que reciben hasta un salario mínimo. La siguiente franja, ¿sí?, de 1 a 2 salarios mínimos, ¿sí? Más del 55% de los trabajadores en este país o no reciben ingreso o reciben hasta 2 salarios mínimos.
Esos son los grandes logros del neoliberalismo, ¿sí? Pero además que salarios mínimos, no son los de 8,300, ¿sí? De 76 son 2,300, el salario mínimo actual. La que sigue, por favor. No se deja. En particular sobre el Tratado de Libre Comercio, el Tratado de Libre Comercio, esta liberalización comercial, como ya también lo señalaba Alfredo, ¿sí?, se volcó hacia una mayor integración subordinada totalmente a Estados Unidos. Aquí vemos, ¿sí?, cómo la dinámica de la economía mexicana se ha empalmado totalmente con la de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la principal fuente de crecimiento en nuestro país son las exportaciones hacia Estados Unidos. La que sigue, por favor. Nos dicen y nos repiten todo el tiempo que gracias al Tratado de Libre Comercio, México es una potencia exportadora. Y sí es cierto, México es el octavo país en volumen de exportaciones mundiales. Lo que muchas veces a nuestros MIDES y todos estos con raros nombres se nos olvida decirnos, ¿sí?, es que sí, México es un gran exportador, pero es un gran importador también. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿De qué sirve que exportemos mucho si seguimos importando más de lo que exportamos? Bueno, aquí lo que ya señalaba yo, fíjense, sí, exportamos mucho, ¿sí? Pero fíjense, crecimiento de los salarios, ¿cuál crecimiento? Ha habido decrecimiento. Empleo, ¿cuál crecimiento del empleo? ¿Sí? El mercado interno es un mercado interno que está estancado, que lleva 40 años estancado. ¿Cuál es el motor de la actividad? ¿Cuál ha sido el único motor de actividad económica en este país durante el neoliberalismo? El comercio exterior, las exportaciones. Aquí vemos, ¿sí?, que si en los años 70 el mercado interno era el destino de la mayor parte de la producción, ¿sí?, eso ha disminuido notablemente. Y repito, es porque tenemos un modelo en donde la competitividad de las exportaciones se fundamenta en las precarias condiciones de trabajo y de vida de los que producen la riqueza en el país. La que sigue. Pero además, como decía yo, exportamos mucho, pero importamos más. Entonces, seguimos teniendo un déficit externo, ¿sí? Los neoliberales siempre nos dijeron, gracias a estas reformas, ¿sí?, los límites a la actividad económica, a la acumulación externa, se van a acabar, porque nos vamos a hacer muy eficientes gracias al mercado, ¿sí? Y vamos a exportar más de lo que importamos y tendremos un mundo venturoso, con salarios crecientes, empleo creciente, superávit comercial, y por fin vamos a resolver los grandes rezagos económicos y sociales en el país. Mentiras, ¿sí? 40 años después tenemos un déficit comercial que sigue siendo una de las principales barreras, ¿sí?, a la actividad económica interna. La que sigue, por favor. Este déficit externo, ¿sí?, se sostiene a pesar, ¿sí?, de las remesas que nos envían los migrantes mexicanos de Estados Unidos, ¿sí? México se volvió sobre todo muy eficiente en exportar fuerza de trabajo, ¿sí? Pues sí, si aquí el salario diario es de $6, bueno, depende del tipo de cambio, allá el salario por hora puede ser de $7, $8, ¿sí? Ese es el nivel de eficiencia de nuestra economía neoliberal. La que sigue, por favor. Con déficit externo, la deuda externa crece y crece y crece y seguirá creciendo. La que sigue, por favor. Tenemos una política económica que lo que hace, ustedes lo han leído, ¿sí? La política económica en este país sube las tasas de interés cuando las debería de bajar.
Cuando hay presiones recesivas y habría que liberar el crédito, ¿sí? ¿Qué hacen nuestros gobernantes? ¿Bajan las tasas de interés? No, las incrementan. ¿Y por qué las incrementan? Porque los objetivos del Banco de México no son el control de la inflación, ¿sí? Esa es una mentira. El único objetivo del Banco de México es garantizar la rentabilidad de los inversionistas extranjeros. Y a los inversionistas extranjeros no les conviene que el tipo de cambio se devalúe, porque si ellos están invirtiendo en CETES internamente en acciones y se devalúa el peso, ¿sí? Cuando sus pesos los quieran transformar en dólares, pues van a perder su inversión en dólares. Entonces, la política económica en este país ha sido muy exitosa. Ya ven que el dólar se ha ido recuperando, que ya va otra vez en 18, ¿sí? Son muy exitosos, pero es porque quieren controlar la inflación. No, esas son mentiras, ¿sí? Su objetivo es garantizar la rentabilidad de corto plazo de todos aquellos que invierten en CETES, extranjeros que invierten en CETES, ¿sí? Y que invierten en la bolsa de valores. Pero ¿cuál es el problema? Que estas altas tasas de interés internas liquidan cualquier posibilidad de expansión a través del crédito, ¿sí? Ustedes saben, ¿sí?, que cuánto cuesta pedir un crédito en el país. Imagínense cualquier pequeño y mediano empresario no tiene capacidad de acceder al crédito con esta política esquizofrénica. La que sigue, por favor. Estas altas tasas de interés, ¿sí?, no nada más son para garantizar la rentabilidad de corto plazo de los inversionistas extranjeros, sino garantizarles a través de la sobreacumulación de reservas que cuando se quieran llevar sus dólares se los puedan llevar, como lo hicieron en 1994, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ahí todavía no estaba muy bien, no estaba aceptado el mecanismo, ¿sí? Tuvo que intervenir el gobierno de Estados Unidos para garantizar que les iban a prestar 40,000, 50,000 millones de dólares, ¿sí? A cambio, la factura petrolera, ¿no? Se endosó. Eso ya lo arreglaron, fíjense, ¿sí? El porcentaje de reservas con respecto a la deuda externa bruta y a la inversión directa en cartera es altísima en el país, ¿sí? Los inversionistas aquí están felices porque si quieren hacer una corrida contra el peso, ahí están las reservas, ¿sí? Gracias a estas políticas de nuestro gobierno. La que sigue, por favor. Ante este panorama, ¿sí?, ¿cuál es el papel de la política económica? Si se ha demostrado algo, es que las políticas económicas neoliberales no sirven para nada, ¿sí? Y las keynesianas, ¿sí?, parecía ya en 2007-2008, va a regresar el keynesianismo y el keynesianismo va a sacar al buey de la barranca. La economía mundial sigue en crisis global. No es cierto que los keynesianos socialistas les quieran quitar sus bicicletas, eso está en la imaginación del colega Santos Mercado. Yo no he visto a nadie que plantee esas insensateces, ni las bicicletas, ni las casas, ni los autos, ¿sí? Hay límites, y lo que se ha demostrado en estos últimos años es que estas políticas son ineficientes, ¿sí? El poder de los grandes consorcios es tan fuerte, ¿sí?, que realmente han esterilizado los mecanismos de política económica con los cuales cuentan los gobiernos. En el caso de México, estamos en un círculo vicioso del cual no podemos salir así si siguen así las cosas. La política, ya decía yo, monetaria, cambiaria y fiscal está al servicio del capital financiero especulativo. Rentabilidad de corto plazo, convertibilidad de medio plazo y largo plazo, ¿sí? Es procíclica en las contracciones y neutra en las expansiones. Por eso crecemos a menos del 2%. Macroeconómica. La política macroeconómica depende del ingreso de divisas. Ya Jalife lo planteó muy claramente. Nuestra principal fuente ahora es el turismo. Las remesas siguen siendo importantes, pero está limitada cualquier política por el estancamiento del mercado interno. Pero además ese estancamiento es el que nos permite exportar, ¿sí?, porque somos competitivos por los bajos salarios. La
La política microeconómica se basa nuevamente en la precarización del trabajo. Hay estas políticas de asistencialismo focalizado, ¿sí?, que no promueven ni la productividad y atentan contra la dignidad de las personas. La política comercial es esquizofrénica, ¿sí?, porque México es el país que tiene más tratados de libre comercio con el mundo y se presume, ¿no? ¿Sí? Seguimos teniendo déficit comercial, ¿sí? Entonces, ¿de qué sirve que seamos tan pro libre comercio? La que sigue, por favor. ¿Qué pasaría con un México sin Telecán? Ya lo decía Alfredo Jalife, la economía está destrozada, ¿sí? La estructura económica la destruyeron los neoliberales, ¿sí? Ellos no nos van a dar ninguna alternativa porque no saben ni siquiera lo que está sucediendo. Lo único que les interesa es que en algunos de los negocios en los que están involucrados, pues sí les da temor que vayan a perder, ¿no? A muchas de las clases medias en este país, en realidad lo que les aterra de Trump no es que sea misógino, racista o clasista, sino la devaluación del tipo de cambio, porque ya no van a poder ir cada fin de semana o cada mes a Miami, ¿sí?, o a Estados Unidos a hacer sus compras de ropa, ¿sí? No crean que les interesan mucho las condiciones de los migrantes, ¿sí? Ya lo dijo Alfredo, ¿sí? Si disminuyen el monto de las remesas, cualquier impuesto a las exportaciones, ¿sí?, sí nos va a meter en muchos problemas porque las tendencias recesivas se van a agudizar. ¿Qué va a hacer nuestro gobierno? Pues va a aplicar más de lo mismo, va a incrementar más las tasas de interés. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues una recesión, ¿sí?, durísima, ¿sí? La de 94-95, la de 2006-2007 van a ser como días de campo, ¿sí? Sí, eso es lo que va a pasar, una recesión muy profunda, ¿sí? Pero ya sabemos que va a pasar, entonces pongámonos manos a la obra, ¿sí? Se está discutiendo en muchos lugares. Yo este año he estado asistiendo a foros en la UAM Iztapalapa, ayer en la FES Acatlán, ¿sí?, en la UNAM, y todos estos think tanks de las universidades públicas mexicanas tenemos muy claro que no hay alternativas desde la política económica neoliberal o keynesiana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Necesitamos ir elaborando un programa de reformas que sean progresistas, reformas radicales, ¿sí? Si a alguien le interesa entender la aparente contradicción entre reformas y radicalismo, extendemos la discusión, que tienen que ser integrales y de largo alcance. ¿Por qué digo integrales? No es nada más una reforma económica, tiene que ser una reforma integral, que se respeten los derechos humanos, políticos, sociales y culturales de la población. En este país no se respetan los derechos humanos, ni los generales ni los de grupos específicos, ¿sí? No se respetan los derechos políticos, sociales, evidentemente. Es un país donde no hay ley, no se respeta la ley, ¿sí? La corrupción y la impunidad son de todos los días. ¿De quiénes? De esos neoliberales ultrademocráticos. Ellos son los principales violadores de la ley en este país. Nos dicen que el libre mercado nos hará libres cuando son incapaces, ¿sí?, de respetar cualquier ley en este país. Y no lo digo yo, eso lo hemos visto durante los últimos 40 años. El programa debe ser radical, porque no podemos pensar en políticas alternativas. Tenemos que pensar en otro país, ¿sí? En otro país en donde lo primero que tenemos que hacer es desmantelar la normatividad y la institucionalidad neoliberales, ¿sí? Tenemos que, por ejemplo, hay dos elementos fundamentales, ¿sí? Recuperación del poder de compra de los salarios, ¿sí? Hay muchas propuestas a nivel mundial, ingreso general básico para todos los mexicanos, tengan trabajo o no tengan trabajo, ¿sí? Esa es una cuestión fundamental. Plantearse como objetivo el pleno empleo de todos los mexicanos en edad de trabajar, ¿sí? Ese debe ser un objetivo central de un programa alternativo. Por el otro lado, hay que reprimir a los especuladores. Alfredo lo decía, tenemos que construir un sistema bancario. No podemos una economía no puede funcionar sin crédito,
¿sí? Pero tenemos un sistema bancario financiero que lo único que no hace es dar crédito, lo único que hace es especular, ¿sí? Entonces tenemos que, segundo elemento fundamental, construir una banca, ¿desde dónde? Desde abajo, una banca controlada por los consumidores y por los trabajadores. El programa tiene que ser popular. ¿En qué sentido? ¿Sí? Tenemos que pensar en una política, en una estrategia, más que en una política, que se centre en restablecer condiciones de reproducción de todos aquellos que vivimos de nuestro trabajo directamente nosotros o de nuestros padres, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Condiciones adecuadas de trabajo, condiciones adecuadas de remuneración y de consumo, de satisfacción de necesidades y también prestaciones sociales, ¿sí? Si el programa se centra en esta estrategia de dignificación del trabajo, tenemos que impulsar un proyecto político unitario desde la perspectiva del trabajo. ¿Por qué digo unitario? Porque el que esté, como el término dice, que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. El que tenga una muestra de que su propuesta política es la única exitosa, que lance la piedra, ¿sí? Yo quiero ver quién me puede decir, esta forma de organización, este tipo de programa es el exitoso, ¿sí? Yo lo garantizo, nadie puede hacer eso. Tenemos que pensar unitariamente desde la perspectiva del trabajo. Tenemos que plantearnos una estrategia de recuperar la soberanía de nuestra nación, pero no la soberanía como el saludo a la bandera, ¿sí? Es la soberanía frente al imperialismo y rescatar la soberanía nacional desde una perspectiva evidentemente latinoamericanista, ¿sí? Somos una gran nación culturalmente, ¿sí? Somos una gran nación, y para enfrentarnos al imperialismo, ¿sí? Al yanqui y a cualquier otro, ¿sí? Al yanqui aliado con Putin, ¿sí? O al chino, ¿sí? Tenemos que recuperar la soberanía nacional y fundamentalmente entender la soberanía nacional no como la soberanía de los que mandan y de los dueños de los negocios. No, la soberanía es del pueblo, es de nosotros. La que sigue creo que ya es la última. Bueno, ya lo señalaba Alfredo, nos asustan con el petate del muro. Pues creo que el muro ya está por ahí, ¿no? ¿Quién construyó el muro durante 8 años? Obama, ¿sí? La que sigue. Tenemos, ¿sí?, que rescatar nuestro país, ¿sí?, desde una perspectiva integral, popular. Y ustedes, los estudiantes en general, pero los estudiantes de las universidades públicas, ratifico lo que decía Alfredo, ¿sí? Vamos a ir todos juntos, pero ustedes son la parte mayoritaria del país. Tienen que involucrarse en la política, eso es un hecho. ¿Por qué? Porque, como decía yo al principio, lo económico no se puede resolver si no es desde lo político y de lo social. No podemos pensar en una alternativa económica si no lo planteamos desde la perspectiva de la política. Entonces, no les hagan caso a aquellos que dicen que la política es sucia y maloliente. No, la política es un espacio de debate, ¿sí?, en el que ustedes deben de participar para, a partir de los conocimientos que van a ir adquiriendo y que han ido adquiriendo en sus años de estudio, ¿sí?, contribuyan de una manera eficiente a la reconstrucción de nuestro país. Yo soy optimista, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos avanzando. Muchas gracias.